Diego Gil es arquitecto e integrante de Coordinación de Infraestructura de Ingeniería Sin Fronteras en Argentina. Diego, ¿qué es esta organización? Ay, hola, ¿cómo estás, Pablo? Esta organización es un grupo de personas que se empezaron a juntar en el 2012, que crearon una asociación civil sin fines de lucro, que busca, en su esencia, replantearse un poco el cómo se hace la ingeniería y quizás reenfocar más hacia una mirada social y enfocada en los seres humanos. Eso es un poco, muy a grosso modo, lo que sería Ingeniería Sin Fronteras. Vienen Eh, trabajando entonces desde 2012. ¿En qué desde el partes del 2012. país? Mira, Ingeniería Sin Fronteras trabaja por ahora en Buenos Aires, en Córdoba y en Santiago del Estero. Eh, Estamos pensando en ampliarnos más. De hecho, la idea es que sea una organización muy federal, que esté en todas las provincias de ser posible, pero esto también tiene que ver con que haya un grupo local en cada provincia que de alguna manera gestione una unidad. Entonces, por ahora han surgido de manera independiente unidades en Córdoba y en Santiago del Estero, y siempre estamos a la búsqueda de que pueda surgir alguna otra unidad o alguna otra grupo de gente que quiera colaborar desde otra provincia. ¿Y los integrantes son todos ingenieros e ingenieras? Esa es una gran pregunta que es muy común. No, yo de hecho soy arquitecto, que está medio cerca de la ingeniería, pero tenemos gente que es antropóloga, que es socióloga, que capaz tiene algún oficio que no es universitario. Eh, Tenemos muchos humanistas. A nosotros nos complace decir que somos una organización multidisciplinaria donde las cosas se piensan no solo desde ingenieros que toman decisiones, sino de grupos de personas que lo miran desde muchos lugares y dan una visión más rica, más global, te diría. ¿Y qué logros han tenido, qué hitos lograron en estos años, de casi 10 años de trabajo? Bueno, tenemos 9 obras concluidas, tenemos 6 en proceso. Obras me refiero a construcciones. Han pasado más de 1.500 voluntarios por la organización. Tenemos un equipo sólido de 25 personas trabajando de manera remunerada en la organización, y tenemos una gran cantidad de charlas dadas y tenemos 2 cursos anuales que se repiten como un poco para formar a otras personas en lo que hacemos. De esas Eh, 9 horas concluidas, ¿recordás algunas que nos puedas mencionar? Sí, por supuesto. Estas obras están muy, muy orientadas a 2 áreas, que es al área de la infraestructura. Algunas dos son puentes vehiculares que se realizaron en Santiago del Estero para comunidades que están aisladas, que en momentos puntuales del año se aíslan por temas de lluvia, y permiten que accedan recursos y sobre todo agua, que es muy importante, te imaginarás, en Santiago del Estero. También en el Gran Buenos Aires hemos construido, hemos ampliado centros infantiles, hemos trabajado en comedores comunitarios, hemos trabajado en centros de recuperación de adicciones, y en Córdoba también hemos trabajado con organizaciones que brindan apoyo escolar y alimento también a los chicos. Es un poco, como muy a grosso modo, algunas de las cosas que hemos hecho. ¿Ustedes detectan la necesidad, las comunidades se conectan con ustedes, articulan con los diferentes niveles del Estado? Contanos un poco cómo es el proceso y la mecánica para, bueno, llegar a la obra concreta. Es un poco de todo lo que dijiste, porque todas esas son piezas claves del proceso. Nosotros tenemos un formulario web donde llegan demandas, donde llegan de organizaciones barriales, llegan demandas. Importante que sea a través de una organización que está consolidada. Por ahí nos cuesta trabajar con individuos, porque en nuestra metodología de trabajo tiene que haber una organización que tiene una capacidad de respuesta que quizás no tiene un individuo, es mucho más resiliente también. A partir de eso, ese proyecto pasa a una segunda instancia donde se evalúa, se visita, se ven las potencialidades, se ve cuál es la relación con el Estado. Nosotros siempre trabajamos con el Estado y que los proyectos lleguen a tener viabilidad.
política en el sentido amplio de la palabra, no partidaria, sino que hay una conexión con, bien sea con un municipio, con una gobernación, con un ministerio que permita darle soporte al proyecto, y en la medida que esas variables se van conjugando, es que nosotros decidimos que un proyecto es viable, y una vez que esto está, nos comunicamos e intentamos darle curso. Este proceso puede tardar meses o incluso hasta un año, hasta que se pueda realizar completamente. Hablaste de 6 obras en proceso. Sí. ¿Son los proyectos actuales de ingeniería? Sí, son los proyectos que se reparten entre Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Y hay ahí 3 realidades diferentes, ¿verdad? En esas 3 zonas. ¿Cómo lo podés describir? De hecho, dentro de una misma zona capaz hay realidades distintas. En Buenos Aires y en Córdoba trabajamos en los suburbios y en las afueras de las capitales, donde la realidad de la capital al suburbio te diría que a veces uno siente que está en países distintos. Hay muchas vulnerabilidades en muchos sentidos, hay falta de acceso a elementos básicos, digamos, de infraestructura, calles, alimento, educación, cosas muy, muy básicas, pero dentro de todo estás en la urbanidad, o sea, estás a quizás 1 hora de una ciudad, existe la posibilidad de trabajos que tienen una remuneración mayor a lo que sería en Santiago, y estás más atravesado quizás por la violencia y por algo muy interesante, que es que el vínculo social en las comunidades urbanas es menor que en las comunidades rurales. La gente se conoce menos, trabaja menos en conjunto, y en lo rural nos pasa lo opuesto. Hay un menor poder económico, las personas se conocen más, hay otro tipo de complejidades, y a veces son hasta más básicas, te diría. Si bien son entornos donde por ahí la inseguridad no es tan fuerte, o la problemática de las adicciones no es tan fuerte, otras cosas como la falta de acceso a trabajo digno y remunerado y bien remunerado es muy compleja, por ejemplo, con la salud, con la educación. En síntesis son entornos muy diversos, y por eso siempre hay que trabajar con las comunidades locales para entender dónde estás trabajando y qué estás haciendo, y que no sea, como dice una compañera, una simulación que uno hace en la mente de uno de cómo es el lugar. ¿Y cómo es tu historia con Ingeniería Sin Fronteras? Mi historia es que yo soy venezolano, me vine a Buenos Aires a trabajar hace muchos años, y como casi creo que todos los que estamos acá, tuve alguna especie de crisis con la profesión, de no hallarme, un poco en lo que te enseñan en la universidad a hacer, en lo que aprendes a hacer. Y en esa búsqueda de un cambio, de una diferencia, conseguí Ingeniería Sin Fronteras de manera totalmente aleatoria, y empecé a hacer voluntariado los sábados. Que ahora, si querés, cuento un poquito más de eso. Empecé a hacer voluntariado, y ese voluntariado cambió mucho mi forma de ver, de pensar, de acercarme a los problemas, de ver que la arquitectura y la ingeniería se pueden ejercer de otro lugar, que es, como decía al principio, mucho más humano que lo que uno siente cuando se recibe en la facultad. Entonces, pasaron años y ahora trabajo dentro, lo pasé de voluntario a trabajar dentro de la organización. ¿Cuánto hace que estás vinculado con la organización desde esa etapa voluntaria hasta hoy? En total ya tengo 4 años involucrado en la organización, de los cuales 1 año es como parte del equipo interno, digamos. Pero ha sido para mí transformador, desde el día 1, te diría. Como arquitecto te formaste en tu país de origen, en Venezuela. Sí. Llegaste acá y tomaste esa decisión. Sí, tomé esa decisión por un poco viendo que lo que hacía, o sea, a veces no es suficiente por lo que haces por la sociedad en un trabajo, y a veces estás muy atrapado en la inmediatez y en
y en lo laboral, y no te das cuenta de que hay otros horizontes, hay otras cosas importantes también. Y esto me fue cambiando y fue cambiando mi forma de pensar hasta que, sin darme cuenta, estaba totalmente adentro de la organización. Y en función de tu experiencia personal, pero también de todo lo que describís institucionalmente, entonces, ¿cuál crees vos que es el aporte de la ingeniería al desarrollo humano, al desarrollo social? Sí, la ingeniería es una herramienta que puedes usar de muchas maneras. Yo siento que nosotros como sociedad lo usamos fundamentalmente para un tema de progreso que no siempre beneficia a las personas que más lo necesitan. Y la forma en que esto se hace se invisibiliza un poco. Tenemos como eh, y a veces dejamos por fuera quizás las personas que más lo necesitan. Yo creo que este aprendizaje es replantearte un poco el qué, el cómo, el por qué hago lo que hago, y cómo se pueden causar para que, de nuevo, vayamos hacia una sociedad donde se respeten más los derechos, donde haya más justicia, donde estemos todos más la misma, con las mismas oportunidades. Y yo creo que se trata un poco de eso.